Rea era uno de los titanes, hija de Urano y Gea. Era hermana y esposa de Cronos, también titán. Era la responsable de que las cosas fluyeran en el reino de Cronos. Su nombre significa lo que fluye. Aunque Rea era considerada la madre de los dioses, al igual que Gea y Cibeles, no tenían un culto fuerte ni muchos seguidores. Tenía un templo en Creta, lugar en el que escondió a Zeus para salvarlo de su padre. Representación de Rea. En el arte, comenzó a aparecer en el siglo IV a.C. Sin embargo, a menudo se la representaba con características similares a las utilizadas para Cibeles, lo que hacía que las dos diosas fueran indistinguibles. Rea se simbolizaba a menudo con un par de leones que tiraban de un carro celestial. Este símbolo se colocaba a menudo en las puertas de las ciudades, siendo el ejemplo más conocido el de la ciudad de Micenas, donde dos leones de piedra custodiaban las puertas. Rea era una diosa titán de la fertilidad y la maternidad. Su nombre significa en realidad facilidad, como a gusto, y por lo tanto, esta fue probablemente la razón por la que fue interpretada y adorada como una diosa de la comodidad y la facilidad. Según algunos autores, también se la describe como una diosa madre suprema, al igual que lo fue su madre Gea, y en lo que más tarde se convirtió su hija Hera. Pero en el himno órfico se llegó a describir a Rea como la diosa suprema, madre de todos los dioses y hombres, y se dice que incluso Urano y Gea derivaron de ella. Y por si aún no hubiera suficiente confusión, según varios autores, Rea también es descrita como diosa Cibeles, cuyo hogar estaba en Frigia, lo que significaba que la están equiparando con Cibeles, diosa de la tierra de Anatolia. Pero volviendo a la creencia principal, respaldada por la mayoría de los autores, Rea era hija de Urano y Gea, y al estar casada con su hermano Cronos, también era reina del cosmos. Juntos representaban el flujo eterno, ya que daban a luz a una nueva generación de dioses que luego tomaban el control del mundo, al igual que ellos y otros titanes lo habían hecho en el pasado. Por ello, también se le identificó como la diosa de las generaciones. El nacimiento de los olímpicos y complot contra Cronos. Rea era muy parecida a su madre y amaba a sus hijos incondicionalmente, pero desgraciadamente Cronos era como su padre, celoso de los poderes de sus hijos y con miedo a ser derrocado. Se enfureció cuando Cronos la obligó a darle a sus hijos para que se los tragara al nacer. Empezó a conspirar contra él y cuando ya se había tragado a Hestia, Hera, Poseidón, Ares y Deméter, Rea decidió que ya era suficiente. Dio a luz a su último hijo, Zeus, en secreto, y le dio a Cronos una roca envuelta en una manta para que se la tragase. Cronos se alegró, sin saber que Zeus seguía por ahí, y pensó que estaba a salvo de la profecía. En la teogonía de Hesíodo, se dice que Rea llevó a Zeus a Creta y se lo entregó a Gea para que lo cuidara. Gea lo guió entonces a la cueva secreta bajo el monte Aegeum, o Monte Dicte. Zeus se crió allí y, cuando creció, acudió al monte Otris. Mezcló una poción en la bebida de Cronos que le hizo vomitar a todos sus hijos. Más tarde, en la guerra de 10 años, Zeus y los olímpicos derrotaron a Cronos y a los titanes. Se convirtieron en los siguientes gobernantes, al igual que Cronos y sus hermanos habían hecho en el pasado, al derrocar a Urano. Al final, Rea fue la principal razón por la que la historia se repitió. Según Diodoro Sículo, se dice que también Poseidón había escapado del canibalismo de su padre y que fue Rea quien lo había entregado a los Telquines para que lo cuidaran. Sin embargo, según Pausanias, Rea había escondido a Poseidón entre un rebaño de corderos cuando iba a ser engullido.
El deseo de la maternidad. Como se menciona en los Fasti de Ovidio, Rea estaba loca y enfadada porque a menudo estaba embarazada, pero nunca fue realmente madre de sus hijos debido al canibalismo de Cronos, que se comió a la mayoría de ellos, mientras que Zeus y, en varias ocasiones, Poseidón, por otro lado, tuvieron que esconderse de Cronos. Se menciona que a menudo estaba en compañía de leones a los que cuidaba y atendía. También se dice que la diosa ayudó a criar al joven Dionisio cuando éste fue llevado por ella por Hermes, por orden de Zeus, que tenía que esconderlo de la celosa y enfadada Hera. También, según el himno homérico a Apolo, participó en el nacimiento de Apolo en la isla de Delos. Otros mitos. Rea también participó en el regreso de Deméter al Olimpo. Deméter, apenada y triste, se apartó del resto de los dioses cuando Perséfone fue raptada. Cuando las dos se reunieron, Deméter, todavía enfadada por el hecho de que Perséfone estuviera atada al inframundo, se negó a volver. Sin embargo, Rea se acercó a Deméter y la convenció de que su lugar estaba entre sus hermanos y hermanas del Olimpo. En la Dionisíaca de Nonos, también se dice que Rea había dado una amatista a Dionisio que le protegía de la tiranía de la locura cuando bebía vino. Yo soy el documentalista y esto fue Rea, la madre de los dioses.